¿Estás en condiciones de...? Bueno, me contestó con la computadora. Bueno, vamos a orar invocando al Señor. Vamos a orar invocando al Señor, que bendiga esta última clase de las cartas paulinas, que lo bendiga Mati, y la aplicación en nuestro corazón. Así que oremos. Te bendecimos, Señor, por este momento que nos podemos juntar a escuchar tu palabra. Que haya pasión en nuestro corazón, Señor, por aprender, por conocerte, por disfrutar la exposición de tu palabra, como María cuando estaba a los pies del Señor. Que no haya otra cosa que nos cause mayor placer. Que bendigas a Matías para que se pueda exponer la palabra como tiene que ser, con claridad, con la guía de tu Espíritu Santo, con amor, con verdad. Bueno, que nos llegue al corazón, que arda nuestro corazón al escucharla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí admitimos a Seba. Bien, buenas noches. Vamos a buscar todos el libro de Colosenses. El libro de Colosenses es una de las epístolas que vamos a ver acerca de Pablo ya en esta última clase. Nos va a quedar Filipenses, es una de las que más está desarrollada en el material. Creo que son como, no sé si son 20 o 30 hojas. Pero voy a intentar presentar una clase después de tiempo, o lo que voy a hacer es presentarla en el tiempo que viene, para la próxima vez cuando presenta a Timoteo, que me toca primero y segundo a Timoteo y creo que Tito, ahí poder quizás meterla a Filipenses. Bien. Bueno, este libro es un libro muy especial, Colosenses, para mí. Es uno de los primeros libros que estudié acerca de la palabra, y inicialmente me llevó a muchos recuerdos el comenzar a repasar no solo el material que ofrecía buenos datos, sino también el poder repasar algo que yo ya tenía, algún libro, algún bosquejo. De hecho, tengo un libro de Carballosa que es muy didáctico, y tengo un libro de John MacArthur que él desarrolla el comentario. Así que todo me ha hecho volver a las bases, me hizo acordar cuando era más chico y empezaba a estudiar la Biblia. Quisiera que recordemos un poco en cuanto a la cronología. Recordemos que las cartas como Colosenses y Filipenses son cartas escritas cuando Pablo estuvo encarcelado en Roma, ¿sí? El consenso de la erudición dice que fue en ese contexto, en el segundo encarcelamiento de Pablo ya en Roma. Entonces, la fecha de la escritura tiene que estar en ese periodo de tiempo, entre el año 60 y 62. Lugar, entendemos que fue en Roma durante su prisión. ¿Cómo se fundó la iglesia? Bueno, si ustedes se acuerdan, cuando empezamos a desarrollar la vida de Pablo en el contexto de las cartas, no hablamos mucho de la visita de Pablo a Colosas. Sí dijimos que Pablo se dirigió en el tercer viaje misionero hacia la región de Éfeso, perdón, a la región de Asia, donde está la ciudad de Éfeso. Lo que sí tenemos como dato en el contexto de los hechos, así como en Colosenses, un personaje que es mencionado, que es, yo no sé si seguirle Epafras, yo aprendí a mencionarlo como Epafras, no sé si alguien sabe cómo se menciona realmente. Pero bueno, Epafras puede ser uno de los ciudadanos que llevó el evangelio al sector de Colosas junto con otros hermanos. Entendamos que probablemente él escuchó el evangelio predicado por Pablo, e indirectamente fue él quien llevó el evangelio hacia su zona. Era una zona de 3 ciudades, ahora nos vamos a referir un poquito a ella,
y fue quien llevó el Evangelio. En Colosenses capítulo 1, verso 7, dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. En Hechos capítulo 19, vamos a buscar, verso 10, se nos dice lo siguiente. Hechos 19:10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y Pablo está en Éfeso, en Hechos, capítulo 19. Recuerden que cuando Pablo en el segundo viaje tuvo la intención de ir a Éfeso, el Espíritu Santo se lo impidió por medio de la visión del varón macedonio. Entonces Pablo, en vez de dirigirse hacia la zona costera, fue hacia la parte norte, fue hacia Troas, cruzó el mar y de ahí entró a Macedonia, está Filipos, está Tesalónica y Berea. Así que tengamos eso en mente como para ir refrescando cómo influyó el Evangelio de Pablo en hombres en el contexto de aquellas ciudades, y cómo Epafras fue inicialmente un misionero, como lo fue la mujer samaritana, cuando escuchó el Evangelio, y ella fue de Cristo hacia los samaritanos. Y no solo creyeron por la palabra de ella, sino porque conocieron al Señor. Entonces, es muy importante la tarea del apóstol, porque indirectamente el Evangelio va hacia aquellas ciudades. Y no era solamente Colosas, la ciudad, sino que se menciona en la carta otras 3 más, que es Hierápolis, y también se menciona a la Odisea. Estas 3 ciudades estaban en el contexto, en este área, acá, de lo que se llama el Valle del Río Lico. Quiero mostrarles un poquito esto, es simplemente para ubicarnos, tampoco es que yo me voy a encargar de enseñar geografía, yo sé que eso es una materia, no sé si Osvaldo la tuvo. En este río estaban estas 3 ciudades, a donde está aquí Colosas, y ambas compartían, digamos, el río, que tenía ciertas propiedades que le daban un color al agua específico. Era una ciudad que al principio, Colosas, me refiero a ella, al principio fue una ciudad, por lo menos 400 años antes de Cristo, que era la más importante, la ponderante, pero esas tierras son sísmicas y se cree que fue destruida la ciudad en ese contexto, y después fueron ganando mucha más importancia el resto de las ciudades, entre ellos la Odisea, de la cual tenemos algunos datos en Apocalipsis, la riqueza de aquella ciudad. Los ciudadanos de esa zona eran la mayoría gentiles, pero como siempre, a causa del crecimiento económico y a causa de los edictos que se promulgaban en aquella época, por ejemplo el de Antíoco II el Grande, obligó a que muchas familias judías vayan a aquel lugar y, bueno, lleven una vida social en el contexto del sincretismo religioso que se toleraba en aquella época, y más cuando ya se estableció el Imperio Romano, donde había paz en el contexto religioso. Siempre y cuando, entendamos, y es algo que aprendimos, el César reciba el reconocimiento de él como Dios, la adoración, por así decirlo. El lugar de la escritura, bueno, lo que hablábamos recién, en el segundo encarcelamiento de Pablo en Roma, eso lo vimos en Hechos 28, recordemos el viaje de Pablo a Sotavento, cómo naufragó, pero llegó. Y ahí, en aquel lugar de prisión, que no fue una prisión hostil, no fue en el fondo de un calabozo, pudo recibir visita en aquel lugar. Pablo se encargó de escribir estas cartas. Fue enviada junto a la de Filemón y a la Odisea y a la de Éfeso. Esos textos son interesantes, vamos a buscarlos. Colosenses capítulo 4, verso 7 al 9 dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo. O sea, Tíquico fue enviado hacia Colosas
para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Onésimo en ese momento estaba con Pablo, y Onésimo tenía que volver a la casa de Filemón, ¿sí? Sabemos por eso mucho de lo valioso que hay en el contexto de este libro está también en relación a la casa de Filemón. Y también se menciona en Efesios capítulo 6, ahí nomás, hacemos unas hojitas para atrás, Efesios 6, 21 y 22, lo siguiente: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consueles vuestros corazones. Así que bueno, Tíquico, Onésimo, están ahí en el contexto de estas cartas. Esto tiene un valor evidencial, lo que se llama evidencial interno, ¿sí? Hay una relación entre estas escrituras, Filemón, Efesios, Colosenses, algunos personajes que son mencionados, como escuchamos recién a Tíquico, a Onésimo, en relación a estas cartas. Así que bueno, en principio esto. Después voy a agregar quizás algún dato adicional. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Bien. Después vamos a leer un poco en cuanto al motivo y a la ocasión de la carta, cuando veamos un poquito el desarrollo antes de pasar a lo más importante de Colosenses, porque es un libro de carácter cristológico y por ende teológico de mucha profundidad. Y hacer exégesis y después hablar teológicamente de esto es larguísimo. Hay libros que superan las 1000 hojas de solamente algunos textos. Entonces, me pareció importante hablar de lo teológico, de lo práctico, pero siempre sobre la línea de la superficie para que después ustedes avancen en lo particular. Algo muy importante que escuchaba acerca de un hermano que tiene un programa radial, era cómo estas 4 cartas tienen una relación cristológica en el contexto de Cristo con su iglesia, ¿no? Adrián Rogers, escuchando, yo salgo a correr, a veces van a ver en mis estados que pongo cuánto corrí, y escucho mucho, aprovecho ahí para escuchar programas radiales, y él decía de cómo Colosenses presenta una cristología profunda y cómo en Colosas Cristo es la cabeza, porque es la plenitud de Cristo gobernándolo todo. En Efesios vamos a ver más aspectos que tienen que ver con el cuerpo, con la iglesia misma. Después decía que Filipenses tenía que ver con el mover de la iglesia en los tiempos presentes de cada tiempo que ha vivido la iglesia. Y Filemón tenía que ver con cumplir metas y órdenes acá en este tiempo. Me pareció muy interesante porque son 4 cartas que Pablo escribe desde la cárcel y tienen una relación con Cristo y la iglesia y cómo nos involucra el hecho de que Él sea cabeza y nosotros su cuerpo. Ahora, escuchando a John MacArthur, él hace algunos puntos y algunas salvedades que me surgieron como motivo de aprendizaje de esta carta. Pablo va a decir que en Cristo fueron creadas todas las cosas. La ciencia siempre busca respuestas y las va obteniendo. No es que hay muchas verdades, sino que la verdad es tan profunda que puede ser investigada continuamente. Y en esa profundidad uno va obteniendo respuestas y el valor de las respuestas. Pero la ciencia no lo tiene todo, Jesucristo sí lo tiene. En Él fueron creadas todas las cosas, las que son visibles y las que no son visibles, tanto animadas como inanimadas. Todo fue creado por Él y por medio de Él, dice la palabra. No hay ningún pensamiento que surja en el hombre que no sea conocido por Dios y que no sea causa secundaria de aquella causa primaria, que Dios fue creador de todo lo que existe. Así que, ¿quién no puede tener respuesta hacia todo lo que el hombre busca
como es el mismo Señor. Colosenses responde eso. Colosenses dice Cristo, Cristo. Lo segundo es ante la pluralidad religiosa. Este es un libro que va a tratar de responder al sincretismo religioso, a este concepto más moderno de pluralidad, es decir, todo vale, absolutamente todos, Mahoma, Jesús, Confucio, lo que sea. Todo puede ser abrazado en un mismo sentido, lo New Age, si querés. Sin embargo, hay absolutos en la palabra. Ese absoluto es Cristo, Él es la cabeza del cuerpo. No puede ser reemplazada por otro fenómeno. O sea, es Él y nada más. Es Él y no hay otra cosa para la iglesia. Y la iglesia son los únicos que tendrán la salvación en los tiempos venideros. Al relativismo, que no necesariamente tiene que ser moral. A veces el relativismo es ideológico, a veces comienza con transformar las ideas. Dios nos va a presentar un absoluto, y es a su Hijo Jesucristo. Pablo va a decir que Él es la imagen del Dios invisible. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, dice en el 2.9. Hay una respuesta hacia el relativismo, y es Jesucristo. Jesucristo responde absolutamente a todo este cambio de paradigma en cuanto a la verdad. Él es la verdad, yo soy la verdad, dijo él en Juan 14:6. Así que Jesucristo en el libro de Colosenses se presenta como una respuesta al relativismo. En cuanto a esto del pragmatismo, que es cómo el hombre pretende que las cosas funcionen. Al hombre en este momento no le importa tanto que las cosas sean verdaderas, sino que realmente funcionen. El hombre pretende muchas veces que en eso de que las cosas funcionen, entonces que las cosas realmente van por ahí, que son realmente ciertas, y no necesariamente es así. Hay muchas cosas que funcionan, que parecen que van por el camino correcto y sus caminos son de perdición. El libro de Colosenses dice que Él nos puede hacer santos sin mancha e irreprensibles. Y Pablo a través de los Colosenses nos dice que tenemos que estar firmes y arraigados en Cristo, completos en Él. Así que es cierto, en la Biblia se nos presenta de que Cristo puede hacer que las cosas en nuestra vida general funcionen, pero no necesariamente, está diciendo Pablo, que funciona como todas las cosas, igual que todas las cosas, como el relativismo para los relativistas. No, Cristo vino a dar una respuesta absoluta. Y cuando Él es la respuesta del hombre, el hombre puede cambiar posicionalmente y vivir de esa manera, ser santo y vivir de forma sin pecado e irreprensible. En cuanto a las relaciones, este libro va a proponer que cuando el hombre es vestido por Cristo, es decir, cuando el hombre se viste de sus principios, entonces puede obrar en misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón. Puede haber paz entre cónyuges, una buena relación entre hijos y hermanos, entre hijos y padres, entre siervos y empleados. Jesús es una respuesta hacia el cambio de paradigma que el principio de toda sociedad requiere. Y finalmente, hay algo en lo escatológico también en este libro, porque este Cristo, que es por quien fuimos nosotros creados, que es la cabeza de la iglesia, que es la imagen del Dios invisible, que nos hizo santos, por quien el que nos ha capacitado para obrar en virtud del Espíritu Santo. Ahora Él nos hizo santos para participar de la herencia de los santos. Esto que es el reino venidero, porque en algún momento Cristo se manifestará. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida, Él es nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es cierto, no va a desarrollar tantos aspectos escatológicos aquí, pero sí nos dice que hay un futuro, y es un futuro prometedor para aquellos que creen en Él. Así que cuando conocemos a Cristo, decía John MacArthur, y me pareció muy cierto lo que dijo, entonces comprenderemos lo que dice el libro de Colosenses. Pero debemos conocer a Cristo. Avanzamos. Bueno, se nos va a presentar, como en todo el libro de Pablo, una situación crítica. No hay vez que Pablo escriba que no nos diga algo está pasando en la iglesia que es complicado para la misma. Estaba la situación entre los
entre los de Colosas en cuanto a se estaba infiltrando, digamos, una herejía cristológica, que tenía algunos matices que los vamos a ver más adelante para no perder el tiempo. Esa herejía estaba tratando de quitar a Cristo del lugar que tiene que tener en la iglesia. Y no solamente en la iglesia, sino en los roles que tiene la iglesia en relación a sí misma y en relación a la sociedad. Ese engaño, Pablo va a decir muchas cosas en cuanto a eso, lo va a mencionar, dice, en otro tiempo, dice, eran extraños y enemigos en vuestra mente, dice Pablo. O sea, él menciona que en ese tiempo nosotros podríamos estar en ese engaño. En el 2.4 va a decir, nadie os engañe con palabras persuasivas. En el 2.8 va a decir, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. En el 2.16 va a decir, nadie os juzgue en comida y en bebida, en fiestas o en día de reposo. En el 2.18 dice, nadie os prive de vuestro premio a causa de este engaño. Esta palabra premio tiene que ver con lo escatológico, ¿sí? Con lo que obtendremos en aquel bemá. Y en el 2.23 Pablo va a decir, tales cosas tienen cierta reputación de sabiduría, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, este engaño no tiene valor alguno contra la lucha que cualquier hombre tiene que tener con respecto a sus propias pasiones caídas. Ahora este engaño, que lo vamos a desarrollar en un momento, quería contrastar la sabiduría que viene de Cristo con una sabiduría que ellos proponían como camino hacia Cristo. Sin embargo, es Cristo la sabiduría. Pablo en el 1.5 va a decir, han oído la verdadera palabra del Evangelio. En el 1.6 va a decir, conocieron la gracia de Dios en verdad. Fíjense, han oído la verdadera palabra. Conocieron, esto tiene que ver con la sabiduría. En el 1.9 va a decir, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En el 1.10 va a decir, creciendo en el conocimiento de Dios. Y así va a avanzar por toda la carta, dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto a Cristo. Es decir, nos enseña a fin de que Cristo sea perfeccionado en nosotros, no porque Cristo no sea perfecto, sino porque nosotros podemos evidenciarlo a Él. Finalmente en el 4.3 va a decir, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Había una crisis y Pablo, a través de la cristología, quería poner los ejes en relación a la relación de Cristo, cabeza, con la iglesia. Por eso muchos autores han llamado este libro como el libro que habla acerca o tanto de la suficiencia de Cristo como el libro que habla acerca del cristiano siendo completo. Digamos, van de la mano estas dos cuestiones, ¿sí? Todo lo que Cristo puede ofrecerme y todo lo que necesito yo de ese ofrecimiento Cristo completa. Me rebasa, de hecho, nos rebasa a todos. Seguimos avanzando. ¿Quieren hacerme una pregunta? Pueden hacerla, Yo no tengo ninguna clase de problema. Carlos Alberto, te llamas como mi papá. Adri, Laura, Viviana. No, todo claro, lo seguimos atentamente. Bueno. Hasta acá nada. Bien. Hasta acá no hubo un punto de escatológico. Bien, avanzamos. Bueno, esta parte me parece relevante mencionarla porque es como ir hacia el libro, evitando después tocar algunos temas que por ahí se pueden volver repetitivos. El sistema filosófico y en sí mismo religioso con el que estaba luchando Pablo era un sistema mixto, porque se componía de algunos aspectos que eran más bien gentil, griegos, filosóficos de aquella época, tradiciones específicas, pero también tenía un componente del concepto judaico, quizás el concepto más místico del judaísmo. Y entre estos dos conceptos se estaba forjando una idea dentro de aquella ciudad y un problema para la iglesia que estaba confundiendo a los creyentes. Al menos ese era el riesgo. El judaísmo de Filón se llamaba el que estaba sucediendo en aquel lugar. Pero básicamente lo que estos proponían inicialmente era
una fusión sincretista de aceptar varias posiciones en cuanto a Dios, en cuanto al orden del bien, en cuanto a la teología, que pueda mezclarse, ¿sí? Algo mixto. Y de esta idea empieza a surgir como algo de inicio, digamos, lo que nosotros vamos a conocer en el siglo II como el gnosticismo. Nosotros a veces decimos que los apóstoles estaban luchando contra el gnosticismo, pero en realidad no lo era, porque el gnosticismo no surgió en la época apostólica, pero sí comenzaron a surgir como los pequeños esbozos que después le iban a dar forma al gnosticismo como teoría filosófica y, por así decirlo, de culto. No voy a llamar religiosa, pero sí de culto. En cuanto al sistema gnóstico, tiene algunos aspectos que son interesantes y me parece bueno mencionarlos. En principio tiene como gnosticismo tiene la idea de que el conocimiento, ¿sí? La gnosis, puede convertirse en una forma de tener respuestas en cuanto a Dios, en cuanto al origen del universo, el origen de la moralidad, y llegando a ese conocimiento, a ese estatus de conocimiento, uno puede tener un beneficio con la divinidad. Así que tiene algunos aspectos que son a mencionar. En principio, este gnosticismo creía en el dualismo, es decir, la materia o lo material era malo y lo espiritual era bueno. Esto puede parecernos extraño, porque ¿de dónde sacaban esto ellos de que lo material era malo y lo espiritual era bueno? En realidad porque ellos tenían el concepto de que Dios era espíritu. Y tenían la noción de la realidad de que los males se traducían en la experiencia de vida. Entonces habían comenzado a comprender la realidad bajo una gnosis que no tenía nada que ver con los principios escriturales, ni siquiera con los del Antiguo Testamento. Este era un aspecto del gnosticismo. El segundo aspecto era el docetismo. El docetismo era un elemento importante para este germen del gnosticismo, que decía que Cristo era el Redentor, pero que no tomó forma humana, sino que simplemente adoptó el dokos, una apariencia, no fue una humanidad real. Él vino a la tierra, pero fue aparentemente hombre. ¿Por qué no tomó humanidad? Porque decíamos que lo material era malo. Entonces, no puede, bajo este concepto gnóstico, dualista, que Cristo entonces haya tomado nuestra forma, nuestra materia. Porque eso en el concepto de ellos hubiera implicado de que Cristo no hubiera servido como un puente entre lo material y lo ideal, que era lo espiritual, lo divino. Por último, el tercer aspecto, que es el demiurgismo. Ellos creían que el universo fue creado por un ser divino inferior, que era demiurgo. ¿Por qué un ser divino inferior? Bueno, este concepto parece raro, pero es necesario para el gnosticismo. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el mundo material es considerado malo. Entonces, ¿cómo Dios va a crear lo malo? ¿Cómo Cristo va a tomar forma de lo malo? ¿Cómo se va a asumir esta naturaleza mala? De ahí vienen algunos conceptos docetistas. Entonces, ellos decían que alguna emanación de Dios, alejándose del principio fundamental divino, del ser de Dios, en alguna rama de la emanación, allá en el fondo, aparecía demiurgo, siendo capaz de crear este universo material en maldad y con capacidad también de estar en contacto directo con la materia. Casi sería un ser inferior, como que es casi opuesto a Dios, pero estaba dentro de esas emanaciones que ellos sostenían. O sea, había una contradicción en cuanto a quién había creado el mundo o lo material. Exacto. Es decir, dentro de la posición de ellos uno se da cuenta que los conceptos se van formando a partir del dualismo, ¿sí? Entonces ellos van cambiando sus nociones y van
fomentando la idea de estos iones que eran emanaciones de Dios, a tal punto de que la más lejana de Dios es la que pudo crear y tomar contacto con lo material. Recordemos también que los seres angelicales son espirituales. ¿Y dónde estarían estos seres angelicales? Porque hay demonios, es decir, que hay maldad dentro de lo espiritual. Y ese también es un concepto que es erróneo para estas personas. En cuanto al concepto de Dios, ellos aceptaban que Dios era espíritu, que era incomprensible, que estaba encerrado en sí mismo, y que tenía los dos planos de existencia, esto que decíamos, lo espiritual como el más ideal, el concepto de Dios propiamente dicho, y estaba el otro, el dualismo material, donde la emanación más lejana es la que tuvo contacto con este mundo. En cuanto a lo cosmológico que tiene que ver con la creación misma, Dios está tan distante que surge el demiurgo, la emanación de Dios que es capaz de crear y relacionarse con la maldad. Algunos filósofos de Alejandría sostuvieron que el demiurgo era Jehová del Antiguo Testamento. En fin, en cuanto a la cristología, ellos sostenían, como dijimos recién, que Cristo era el ion más perfecto, la emanación más perfecta, por el cual Dios envía a este mundo con un sentido de poder hacer regresar este mundo material de maldad al mundo ideal que era el mundo espiritual. Por ende toma una apariencia visible, netamente transitoria, pero nada más. En cuanto a la salvación, ellos creían que realmente una persona podía ser liberada de los apetitos en función de la materia, en función del cuerpo, de lo malo, cuando por procesos de la gnosis del conocimiento iba pasando del mundo material al mundo ideal. Revelaciones, de lo cual Pablo va a decir en algún momento, ustedes se hacen los humildes, diciendo que se acercan a Dios por medio de los ángeles. Eso tiene que ver con las emanaciones. Las emanaciones más cerquitas que tengo yo son los ángeles, que me pueden después ser una derivación, un camino hacia Dios. Y ellos decían, no, yo soy humilde porque no llego hacia Dios directamente. Voy en un camino, en un proceso, y por eso la adoración a los ángeles. Finalmente tenían una ética que se dividía en dos. Muchas veces hemos dicho que al dividir la materia de lo espiritual, muchos de los que sostenían el sistema gnóstico caían en lo licencioso, en lo liberal. Es decir, como no había cuestión moral en la carne, entonces no se privaban de lo sensual. Sea lo que quieras, no necesariamente tenemos que hablar de lo sexual, sino de lo que implique la sensualidad, lo empírico, las sensaciones humanas. Todo lo que traiga placer o lo que pueda darse en la vida se daban, porque en definitiva ellos creían que la gnosis no los iba a poder alcanzar en lo material. Ahora, habían otros que sí eran ascéticos y prohibían ciertos alimentos, vedaban los matrimonios, no podía haber relaciones maritales. Es decir, había una situación que está mencionada en el libro. Entonces, estos detalles después nos pueden ayudar a afianzar los problemas que sufrían los hermanos de Colosas. Mati, ¿estos Sí, eran judíos? había gentiles como judíos. Es ¿Cuál decir, era los la judíos. interpretación de la ley de ellos? Bien, cuando nosotros llegamos al capítulo 3, para no perder el hilo, sobre todo en el capítulo 2, perdón, ellos van a hablar acerca Pablo va a mencionar acerca de la circuncisión, después va a hablar acerca de los rudimentos del mundo, de cierto ascetismo. Esto lo vamos a ver, ahora lo vamos a desarrollar y ahí si tenés algún punto me lo preguntás, Jaime. Mati, Sí. antes de seguir, ¿te puedo hacer una pregunta? Vos Sí. decías que el apóstol Pablo luchaba contra un sistema mixto. ¿Cuáles eran mixtos? ¿Judaísmo y qué más? Que no escuché. Y filosofías humanas, tradiciones que venían del mundo gentil. Recordemos que en su mayoría el problema que tenía la iglesia era de esa faceta. Bien. ¿Y esas influencias del gnosticismo y eso, de dónde venían? ¿Eran ideas suyas o venían de otras partes?
En realidad Pablo no dice que es gnosticismo, de hecho Juan tampoco lucha contra ellos en forma expresa. Se entiende que estos conceptos que estamos hablando, que son propiamente el gnosticismo, están enraizados en lo que Pablo define como el problema. Cuando lleguemos ahí vamos a ver que tiene algunos aspectos filosóficos, otros aspectos ascéticos, otros que tienen que ver con el judaísmo propiamente dicho, algunas cuestiones que lo que hablábamos recién en cuanto al... ahora vamos a llegar, ahora se me olvidó la palabra, pero tiene que ver con la adoración, la idolatría, con la adoración a los ángeles. Había una mezcla sincretista importante en aquel lugar, pero todo eso es como una semilla para lo que después en el siglo XII iba a poder definir como gnosticismo propiamente dicho. Yo tengo otra pregunta. Sí, sí. Cuando hablabas de emanación o emanaciones de Dios, ¿qué quiere Sí. decir? Porque no me quedó muy claro. Ellos creían que Dios tenía eran iones, ¿sí? Eran como partículas. Imagínate un átomo que tiene el electrón, los neutrones y los protones. Bueno, como que toda esa estructura que se aleja del centro, se mantiene igual unida al centro. Pero todo eso, digamos, cuanto más lejos estaba, podía ser capaz aún de revelarse a Dios, pero estaba dentro de su esfera espiritual, ¿se entiende? Por ende, las emanaciones más alejadas, como los demonios, eran emanaciones propias de Dios, no aparte de él. Por ende, algunos hasta dicen que en estos conceptos surge el panteísmo, el que Dios está a veces en todas las esferas de las cosas. En fin, lo vamos a ver, ahora llega. En cuanto a las palabras clave, siempre me gusta hablar de esto. Pablo va a hablar siempre de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. Le va a decir lo mismo que a los hermanos de Tesalónica: vuestra fe en Cristo Jesús, el amor por todos los santos y la esperanza guardada en los cielos. Fíjense cómo Pablo hace referencia a estas tres virtudes que también se mencionan en 1 Corintios. Fe, esperanza y amor, pero el mayor de ellos es el amor. Sofía, que es el nombre de mi hija. Paloma Sofía y Guillermina Lucía. Sofía es sabiduría, conocimiento superior, y filosofía tiene que ver con el amor al conocimiento, ¿no? Y Pablo va a hablar positivamente 5 veces en cuanto a la verdadera sabiduría, ¿sí? La va a mencionar en el 1.9, si lo quieren anotar, en el 1.28, en el 2.3, en el 3.16, estaban ahí anotadas. Bien, vamos a leer una. Yo me había olvidado que estaban anotadas. Dice en el 2.3, en quien, sobre Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjense que no la sabiduría, la epignosis, todo lo que completa al hombre no necesariamente es malo. No está diciendo que la filosofía es mala, ni que estudiarla en la universidad corrompa a alguien. No está diciendo eso. Pero es importante que tenga el valor que tiene para los creyentes. Yo tengo un amigo que lo tuve en Ituzaingó, que comenzó a estudiar filosofía, y a causa yo creo que de las imágenes que la universidad le fue implantando a él, que está débilmente formado en la escritura, lo cambiaron completamente. Y él comenzó a filtrar toda su realidad ya no bajo la escritura, sino bajo una visión política. Yo le iba a decir sofisma por un imposible político. Y todavía recuerdo que hace poco hablé con él y le digo por qué había llegado a esto, y bueno, él, para no sentirse mal, me dijo que en realidad él seguía creyendo en Cristo, que era simplemente una visión general para la vida, pero digo, la vida no necesita una visión política, excepto algo que se ajuste a la palabra. Si es que hay una visión que surja en donde haya relaciones humanas que puedan estar en equilibrio. De hecho, Pablo habla en términos de cómo tenemos que tratar a las autoridades y demás. Así que bueno, no toda la filosofía es mala, y estudiarla, hay muchos filósofos. Yo tengo un filósofo muy valorado para mí, de hecho tengo un libro de filosofía escrito por él desde una perspectiva teológica y cristiana, que se llama William Lane Craig, y su coautor es
J.P. Moreland. Son dos autores que defienden el teísmo cristiano en un contexto de filosofía contemporánea y son excelentes. La verdad que hacen un ministerio apologético como ninguno otro. La verdad que son únicos en lo que hacen. Bien, después la otra palabra es esta, que es tener el rango más alto, tener el primer lugar, o lo que nosotros entendemos como preeminente. Fíjense lo que dice Pablo en el himno a Cristo, en el capítulo 1, verso 18, siempre en Colosenses, hermanos. Dice lo siguiente: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Allí está el preeminente, ¿sí? En Él tenemos preeminencia, pues dice Pablo. Pero está utilizando términos similares para decir, no en términos primogénitos como cronológicos, porque hubo gente que resucitó antes que Cristo, pero esa gente volvió a morir. Pero el único que venció a la muerte de orden propio y natural fue el Señor. Así que en eso Él es preeminente. El primero, pero el primero en rango, primus entre pares, el primero entre muchos hermanos, dice el autor a los Hebreos. Cevita nos habló un montón de Hebreos y algo me acuerdo de lo que él nos ha enseñado. También va a usar Pablo en este himno a Cristo. Algunos dicen que del capítulo 15 al capítulo 20 es un himno que se conocía ya en los tiempos de Colosos. Y él también va a usar este término imagen, que no significa que Cristo es un ser menor, sino todo lo contrario, que es igual al Padre, ¿sí? En hebreo se utiliza la palabra carácter cuando se habla de la imagen, ¿sí? Se utiliza esa palabra. Pero acá este término significa que en Cristo tenemos al verdadero Dios, ¿sí? Al verdadero Dios. No es simplemente una representación, no es una emanación lejana, sino que es el Dios verdadero. Él es el centro de la adoración. Por eso Pablo va a decir algunas cosas que son innegables en cuanto a la deidad de Cristo. Y él es y va a utilizar esta palabra que es doulos, que es siervo. Cristo fue un doulos, pero él la refiere en términos a los hermanos. Muchas cosas va a decir en cuanto a Cristo y después va a hablar muchas cosas en cuanto a los hermanos. Esto es muy interesante. Después yo les mando esto porque ya le envié a Luis, así que después él va a subir las clases con los PowerPoint y este tipo de cosas. Así que él va a referirse simplemente a un siervo en diferentes aspectos. Por ejemplo, en el 4.1 va a decir lo siguiente: amado, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, con vuestros doulos. Imagínate un hermano como Filemón teniendo que tratar ahora con Onésimo, ¿sí? Onésimo era el siervo en aquella época y tenía un valor cultural y un valor político y social, pero ese rol nunca podía, si bien no se podía abstraer de lo que significaba ser hermano en Cristo, nunca podía la fe tampoco abstraerse de ese rol. Tenían que estar las cosas en equilibrio para que la conducta entre hermanos sea correcta entre ambos. Bien. Y esta palabra que me gustó mucho para finalizar, estas son fracciones del libro de Swindoll en cuanto a Colosenses, es esto de compañero de trabajo. Me parece que esto que es sinérgicos o sinergos, que tiene que ver con trabajar en conjunto, de esto se trata la obra. Dice: y Jesús, llamado Justo, uno de los hermanos, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí consuelo. Han sido para ellos sinérgicos, ¿sí? Bien. En cuanto al camino de la plenitud, ustedes me dirán, ¿por qué plenitud? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Bueno, hablábamos recién de que Cristo es suficiente, por lo tanto, yo puedo ser pleno, completo en Él. Entonces Pablo, en cada uno de los capítulos, yo sin haberlo premeditado esto, me daba cuenta de cuando iba leyendo de cómo esta palabra pleroma se desarrollaba en los versículos. En el 1.19 va a decir lo siguiente:
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Ya va a empezar a mencionar este pleroma, ¿sí? Dios quiso que en el Hijo habitara toda su plenitud. Toda la plenitud de él está en el Hijo, ¿sí? Es decir, que hay un aspecto de esta plenitud que tiene que ver con Cristo. Comienza en él. En el 2.9 dice, porque en él nuevamente habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Es más o menos parecido, pero ya nos afirma Pablo. En Dios quiso. Lo segundo, en él habita toda la plenitud de la deidad. Él es completo Dios, aunque su humanidad no lo pueda contener. Dios es más grande que el universo. Es mucho más grande. De hecho, es eterno y el universo es finito. Sin embargo, en él, en un sentido corporal, está toda la plenitud de la deidad. No era simplemente un ión lejano de Dios. Estaba todo Dios en él. Ahora Pablo va a decir que a causa de eso nosotros tenemos algunos beneficios de esta plenitud. En el capítulo 2, verso 2 va a decir, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El conocimiento de Dios pleno viene porque en definitiva el que nos salvó es pleno de Dios. En el 3.10 dice lo siguiente, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nuevamente, ¿no? Es una situación, pero también algo que se va renovando en nosotros. Entonces nosotros en Cristo no necesitamos la gnosis de los gnósticos, sino que tenemos a Cristo en quien nosotros nos vamos renovando en un conocimiento pleno, en madurez, para poder filtrar la vida como Dios quiere que la filtremos en términos individuales. No necesitamos la gnosis, lo necesitamos a Él. O si quieren, se la reemplazamos, le hacemos un jaque mate y le decimos nuestra gnosis es Cristo, y le ganamos. Y en el 2.10 dice lo siguiente, completos, dice, y vosotros estáis completos en Él. Estamos completos directamente en Cristo. Y en el 4.12 dice algo similar, pero lo dice en el contexto de Epafras, dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, y el deseo de Epafras en sus oraciones era para que estéis firmes, perfectos y plenos, completos. Es la misma palabra, tiene una derivación en el original que es de pleroma, ¿sí? Así que hay un camino de la plenitud porque Cristo es pleno en Dios. Él es todo Dios. Y en su humanidad estaba toda la deidad. Y a través de su obra completa, nosotros somos plenos. Y su conocimiento y el conocimiento de Él nos hace completos a nosotros. Y cuando somos completados, eso se nota en nuestra vida. Así que hay un camino de la plenitud de Cristo hacia nosotros que lo tenemos a Él. Pablo va a mencionar también aquí 3 de los misterios que se conocen. En Romanos 11:25 se dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Un misterio en la Biblia era algo que estaba sin revelar en el Antiguo Testamento, pero que ahora a través de la palabra de los apóstoles nos ha sido revelado. Así que un misterio cuando lo leemos en la Biblia no necesariamente es algo que permanece oculto. Pablo va a decir, este era el misterio, tal cosa, ¿sí? Y Pablo va a mencionar 3 de los que hay. Son 12. Lo primero que Pablo nos va a decir en Colosenses es que el misterio de la iglesia es que nosotros somos el cuerpo, Cristo es la cabeza, y que la iglesia va a estar compuesta por judíos como gentiles salvos. En el 4.3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Dar a conocer el misterio del Señor, que hace y es en función de la iglesia, porque cada persona que cree por la palabra es una persona que es bautizada en ese cuerpo. Hay otros textos. El segundo misterio es el misterio de la morada de Cristo en el creyente.
En el 1:27, Cristo en vosotros dijo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo está en nosotros. Gálatas 2:20, Pablo dice, yo estoy con Cristo, Cristo está en mí. Pero ¿quién está en nosotros realmente? ¿Cristo? ¿O el Espíritu Santo es quien hace morada de nosotros? Y por ende nosotros a través del Espíritu tenemos a Cristo. ¿Qué piensan? El No, el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Estamos de acuerdo. Exactamente. Es el Espíritu de Cristo el que está en nosotros. Y lógicamente, teniendo al Espíritu, que es el Espíritu de Él, entonces lo tenemos a Él. Y el Espíritu es el que produce una identidad tan profunda entre nosotros con el Señor, que es el que nos transforma, no para hacernos a cualquier imagen, sino a la imagen de Cristo. Y finalmente el misterio de la encarnación de Cristo, porque Él va a decir en el 2:2 lo siguiente: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y el de Cristo. ¿Sí? Allí el concepto, que lo va a mencionar después en el 2:9, cuando dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, está hablando de la encarnación. Pablo entiende de que Cristo se encarnó y que en Cristo está la deidad completa. Pero eso no significa de que Cristo sea el Padre. Lo segundo que no significa es que Cristo, en respuesta a esas emanaciones, Cristo no haya tomado forma humana por más divino que sea. Entonces, Pablo habla de la encarnación, habla del cuerpo de Cristo. Y ese misterio ha sido revelado a nosotros para que nosotros entendamos hoy el valor que tiene esa encarnación. Porque después Pablo va a decir en el capítulo 2 que Él se encarna con el fin de liberarnos a nosotros de todo aquello que nos estaba oprimiendo, desde nuestra carne, desde el mundo, hasta los enemigos, que son las potestades, los principados que estaban en contra de nosotros. Cristo los venció, obviamente. En cuanto al concepto general del libro, seguramente ya vamos a llegar a la primera parte. Esto es casi para que se lea, pero cuando Pablo estaba preso, seguramente lo visita Epafras, conoce el Evangelio por parte de Pablo, además de conocer la teología verdadera, pero conoce el Evangelio en parte de los viajes, vuelve y después Epafras acompaña a Pablo en aquella situación de estar preso, fue compañero de él, le cuenta la situación de los de Colosas, recibe la carta y se va con Onésimo nuevamente hacia la zona que referíamos ahí en el valle del río Lico. Se menciona que los hermanos allí estaban creciendo en frutos de fe y de amor, pero que en aquel lugar habían dos formas de falsas enseñanzas. Una negaba la deidad de Cristo y su obra suficiente, ¿sí? Que eran estas filosofías, que hablaban acerca de que Dios era el eje universal de todas las cosas, quizás tenían el concepto de Padre y que Cristo era una emanación que era perfecta y que intentaba hacer de este mundo real una conexión para las personas con el mundo ideal que era Dios. Ese era el pensamiento de aquella época. Lo segundo es que se intentaban desde el judaísmo, de Filón, sobre todas estas interpretaciones místicas, que los cristianos se sometan a costumbres judaicas. No necesariamente era el judaísmo de base, lo que nosotros entendemos como el legalismo farisaico que en algún momento pretendió tomar lugar, como por ejemplo en la Carta de los Gálatas. No necesariamente era parecido a ese legalismo, ¿sí? Pablo estaba lidiando con otras cosas en ese contexto. ¿Se acuerdan qué viaje era? ¿Al final de cuál viaje fue? Del primer viaje. Bueno, Pablo exhorta en el cuerpo, ¿sí?, de su carta a que no se dejen engañar, que deben poseer una mentalidad celestial, deben despojarse del viejo hombre, y estas verdades espirituales se deben evidenciar a nivel social. Y finalmente Pablo va a saludar y hacer recomendaciones particulares y generales. Esto sería, digamos, el eje general de la carta. ¿Sí? Eso sería como un súper resumen de un resumen.
Pablo va a mencionar a algunas personas y me voy a tomar el atrevimiento de empezar al revés, porque digo, si llegás al último capítulo y ves todas las personas que nombran, no le vamos a dar bolilla. Y normalmente son personas importantes. Pablo va a mencionar a Tíquico, a Onésimo, a Aristarco, a Marcos. Hice un mal apunte aquí, pero bueno, me falta Tíquico, Onésimo y Aristarco, ¿sí? Después va a mencionar a Marcos, a Jesús, a Epafras, a Lucas, a Demas, a Ninfa y a Arquipo. Ahí me equivoqué yo. De Tíquico lo va a mencionar en el 4. Vayan al capítulo 4, versos 7 y 8. Dice, a todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, lo que hablábamos recién, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor. Ahí está la palabra consiervo. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¿Sí? Tíquico es mencionado como un amado hermano, fiel y consiervo, alguien consistente, digno, leal y que estaba familiarizado con las condiciones de Pablo, pero también con la labor que le tocaba hacer. Así que era oriundo de Asia Menor y conocía la cultura, él podía llevar tranquilamente, conociendo los caminos, esta carta que le correspondía. Onésimo está en el 4.9, dice, con Onésimo va Tíquico, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que pasa acá os lo harán saber. Onésimo era aquel esclavo fugitivo de Colosas que había llegado a conocer a Cristo cuando se encontró con Pablo en Roma. Ustedes recuerdan que había oído de su dueño Filemón, Pablo le predica el Evangelio, y pese a que había escapado, ahora se encuentra con la verdad de Cristo y Pablo intenta arreglar las cosas de una manera tal que se pone frente a la situación. Tratarlo como a mí mismo, ¿sí? De alguna manera. Y lo menciona como hermano y fiel amado, o amado y fiel hermano. De esa forma describe Pablo a Onésimo. Me da mucha gracia porque luego viene Aristarco, y de Aristarco Pablo va a decir lo siguiente en el verso 10. Mi compañero en prisión os saluda así, de esa manera. Aristarco en Hechos 20, del 4 a 6, se menciona como originario de Tesalónica y fue uno de los que acompañó a Pablo durante su ministerio en Grecia, Macedonia y Asia Menor. Lucas se une a estos hombres y ustedes se acuerdan que él fue uno de los que acompañó a Pablo llevando las cosas que él necesitaba llevar hacia Jerusalén, con la ofrenda sobre todo. En Colosenses 4.10 Pablo lo llama compañero de prisión. Y no sabemos por qué estaba él en prisión, no se nos dice. Pero allí estaba Aristarco. A mí me llama poderosamente la atención porque si bien él era un compañero de prisión, probablemente haya sido quizás algo autoimpuesto acompañarlo en aquel lugar. Y allí estaba el hermano siendo para Pablo un compañero. Él lo saluda, dice, lo menciona como un saludo. También va a mencionar a Marcos. Marcos es Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Dice, Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Ustedes se acuerdan que Marco había abandonado en el primer viaje misionero, cuando la vio complicada, abandonó la milicia. Y eso generó un disturbio entre Bernabé y Pablo, y la visión de esto, ¿no? Se ha discutido siempre, ¿quién tuvo razón? Nosotros entendemos que la causa de Bernabé con respecto a la restauración de Marcos fue muy, muy importante. Y acá vemos que Marcos se había reconciliado con Pablo. Y ahora estaban los dos sirviendo juntos. Marcos creció en madurez y fortaleza,
porque tuvo que aprender, y Pablo creció en paciencia, pero también creció en perdón. A veces dos antagónicos en la iglesia se necesitan para crecer, ¿sí? A veces ese hermano que menos queremos es el que más necesitamos para que Dios haga una obra en nosotros. Así que todos los hermanos son importantes. Seguro se te viene alguien en la mente. Después habla acerca de Jesús. Él comparte el mismo nombre que el Señor, que en hebreo es Josué, y bueno, solamente se habla de él como colaboradores del reino de Dios, no sabemos más nada. Después se habla de Epafras. Se dice en el 12 y 13 de él, dice, os saluda Epafras, saludan los hermanos, ¿no? El cual es uno de vosotros, de Colosas, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis, que eran las 3 ciudades cercanas al valle del río Lico. La oración ferviente de Epafras, ¿no? Por los hermanos de aquel lugar. Va y le comenta a Pablo cómo está la situación, pero en aquel lugar tienen que haber orado mucho por Pablo, porque Pablo lo tiene que haber visto para decir ora ferviente por ustedes, porque él quiere verlos como hermanos que avanzan en la fe, y que a pesar de estas instancias comprenden ahora quién es Cristo, que Él es la respuesta, y pueden vivir una vida que a Él le agrada. Luego se menciona a Lucas, el médico amado, este es el que escribió Hechos, y el que se sumó también allí en Hechos 20, 5 y 6, Lucas comienza a hablar en pronombre plural, pero personal, empieza a decir nosotros, como quien se suma al viaje de Pablo. Y él estaba ahí, Lucas. Qué importante, ¿no? Luego se menciona a Demas, como quien envía saludos, colaborador también de Pablo. También se menciona a Demas en 2 Timoteo, en Filemón. Y se menciona a Ninfa, que no sabemos si es una mujer, probablemente. Algunos eruditos dicen que algunos copistas en la antigüedad, cuando se complicaba el tema de los nombres, solían preservar el neutro, ¿sí? Pero aceptaban en ese neutro que era como una valideza, que era un nombre de varón. Pero ninfa o ninfas era un nombre de una diosa, creo que era griega, era una de las diosas, así que era un nombre femenino para la antigüedad. Así que ella tenía, se nos dice en el 4.15, saludar a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. La carta tenía que llegar hacia aquel lugar, o por lo menos los saludos. Sea lo que haya sido, la hermana fue una de las que abrió su casa, como Filemón, para que eso sea una iglesia. Una iglesia en términos de lugar de congregación, para que allí se congregue la iglesia. Y finalmente va a mencionar a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Parece que le está diciendo, algo me enteré de vos, pero no lo voy a decir, pero te exhorto, Arquipo, a que seas nuestro compañero, un buen soldado, que estés comprometido y que cumplas aquello que recibiste de parte del Señor, ni siquiera un mandamiento mío, dice Pablo. Es algo personal, y cuando Arquipo lo debe haber recibido, algo tiene que haber generado en su espíritu. Así que Pablo fortalece a los hermanos, y esta es una lista que siempre la dejamos al final, no le damos bolilla y es muy importante. ¿Quieren que frenemos? Y nos vemos en 15 minutos. Mati, Sí, ¿el Demas que está mencionado ahí será el mismo de 2 Timoteo que había abandonado a Pablo? Sí, Demas, habiendo amado más a este mundo, dice después. Claro. Demas tiene como, en esta carta no se menciona, pero después sí Demas, recuerden que las últimas cartas que hay, que lo vimos también en la vida de Pablo, es la carta a Timoteo, y en 2 Timoteo se menciona como alguien que amó más a este mundo. Eso no significa que dejó de ser creyente, pero sin lugar a dudas quizás dejó las prioridades, no lo sabemos. Bien. bueno, buenísimo, Mati. Son